El edificio corporativo amanecía como todos los días. Luces blancas demasiado fuertes, olor a café reciente mezclado con el desinfectante del lobby, ascensores que subían y bajaban con ese zumbido constante que anunciaba un mundo en movimiento. Pero para Mariana ese lugar siempre parecía más grande de lo que era. Caminaba con pasos medidos, cuidando cada detalle, con las manos frías por el clima y el corazón un poco más frío por la preocupación que cargaba desde la madrugada. Llevaba el uniforme impecable, aunque sus ojos revelaban noches cortas y pensamientos largos. A su lado, Luna, su hija de 5 años, avanzaba dando pequeños saltitos, con un moño torcido que Mariana había intentado arreglar 3 veces antes de salir. La niña sostenía un dibujo arrugado en la mano, con colores que se escapaban de las líneas. Ese papel, tan simple, era su tesoro de la mañana. Mariana respiró hondo antes de cruzar el arco metálico del lobby. Sabía que no era un día fácil. No había logrado encontrar quien cuidara de Luna. Nadie podía recibirla, y ella no tenía opción excepto llevarla. En cada paso llevaba un miedo silencioso. El miedo a que el supervisor la viera, que pensara que estaba rompiendo una regla, que le dijera que no podía volver. Y si la despedían, no había plan B. No había tía, no había abuela, no había nadie. Solo ella, solo Luna, y un alquiler que no perdonaba atrasos. «Mami, ¿puedo mostrar mi dibujo allá arriba?», preguntó la niña mirando hacia el techo, como si todos los pisos del edificio fueran un universo mágico por descubrir. «No, mi amor», Mariana le apretó la mano con suavidad. «Hoy te quedas aquí conmigo, calladita, ¿sí? Solo mientras limpio y termino mis turnos». Luna asintió con energía, sin comprender de verdad la angustia de su madre. Para ella, el edificio era solo un lugar enorme lleno de luces y personas desconocidas, no una amenaza. Mientras avanzaban, algunos empleados las observaban con curiosidad. No era común ver a una niña allí. Una recepcionista de voz dulce les regaló una sonrisa comprensiva. Otra, más rígida, frunció el ceño. Mariana bajó la mirada, como pidiendo perdón sin palabras. En el piso más alto del edificio, Leonardo, el CEO del grupo empresarial, revisaba documentos con la seriedad de quien carga un mundo sobre los hombros. Alto, elegante, impecable, pero con una expresión rígida que no se suavizaba ni siquiera cuando firmaba acuerdos millonarios. Sobre su escritorio, entre carpetas y reportes, había un portarretratos vacío. Ni una fotografía, ni un recuerdo. Ese marco era un símbolo mudo. Un hijo que no llegó a nacer, una esposa que no volvió de un accidente, una vida emocional que se había apagado de golpe. Desde entonces, Leonardo se convirtió en un hombre funcional, eficiente, impenetrable. Los empleados decían que era un genio. Lo que no sabían es que también era un hombre roto. Mariana y Luna subieron al 10º piso, donde Mariana debía comenzar la limpieza de las oficinas ejecutivas. Caminó rápido, intentando que la niña no llamara la atención. Pero Luna, en su inocencia pura, iba mirando cuadros, plantas, puertas brillantes, como si todo aquello fuera parte de un cuento nuevo. «Mami, ¿y aquí trabaja un rey?», preguntó de pronto señalando una puerta más alta que las demás, con una placa metálica que decía Leonardo Andrade. CEO. «No, mi vida». Mariana sonrió un poco. «Aquí trabaja el jefe de todos. Es importante». La niña se quedó mirando la puerta con el ceño fruncido, como si intentara imaginar cómo se veía un jefe de todos. Mariana se dispuso a limpiar un pasillo cuando escuchó la voz de un asistente anunciando que el CEO estaba por salir de su oficina para una reunión. Se puso tensa. Leonardo casi nunca cruzaba palabras con el personal de limpieza. No por arrogancia, simplemente porque vivía inmerso en su propio mundo, sin espacio para reparar en nada más. Pero entonces ocurrió algo que nadie habría previsto. La puerta del despacho se abrió. Leonardo, sosteniendo una carpeta gruesa, dio unos pasos hacia el pasillo. Su mirada estaba fija en los documentos, sin notar a Mariana ni a Luna, y fue precisamente esa desconexión la que desencadenó el giro, porque Luna, que sostenía su dibujo con ambas manos, levantó la vista hacia él y en un impulso inocente corrió hacia su figura alta y seria. Mariana apenas tuvo tiempo de reaccionar. «¡Papá!», gritó la niña con alegría,
envolviendo las piernas de Leonardo en un abrazo tan repentino como lleno de ternura. El mundo se detuvo. Leonardo quedó completamente paralizado. Sintió los brazos pequeños alrededor de su cuerpo. Sintió el calor de la niña pegado a él. Y algo en su alma, enterrado desde hacía años, se agitó. No recordaba la última vez que un niño lo había tocado con cariño. No recordaba la última vez que escuchó esa palabra dirigida a él, papá. Una palabra que había sido sueño, deseo, pérdida. Una palabra que aún dolía como una herida vieja que nunca cicatrizó del todo. Mariana corrió de inmediato, pálida, temblando. «¡Luna! ¡No!». La tomó en brazos, la separó de él con suavidad desesperada. «Lo siento, señor, ella está confundida, yo... Lo siento mucho, de verdad». Pero Leonardo no dijo nada. No podía. Sus ojos estaban fijos en la niña, luego en Mariana, luego en el dibujo que se le había caído al suelo. Una hoja con crayones. Una familia tomada de la mano. Elena sintió el vértigo de una madre que teme perderlo todo en un instante. Su voz tembló. «Por favor, no la regañe. No fue su intención. No sabía quién era usted». Leonardo alzó una mano suavemente. No para mandar, no para reprender, sino para pedir que respirara. «Está bien», dijo finalmente, con una voz extrañamente suave, ronca, como si hubiese recorrido kilómetros dentro de sí para salir. «No pasa nada». Mariana no supo qué hacer. No sabía si retirarse, si disculparse otra vez, si pedir permiso para marcharse antes de que la situación se complicara. Pero Luna, ajena al nerviosismo adulto, levantó su dibujo del suelo, miró a Leonardo y dijo con claridad luminosa: «¿Usted está triste?». Esa pregunta cayó como una flecha directa al centro del pecho de Leonardo. No pudo responder, simplemente no pudo. La niña, con esa sabiduría que solo tienen los corazones limpios, extendió el dibujo hacia él. «Tome, es para que no esté triste». Mariana sintió como el mundo se le escapaba de las manos, pero lo que Leonardo sintió fue algo completamente distinto. Ese instante, simple, inocente, espontáneo, abrió una grieta en su alma apagada, una grieta por donde empezó a entrar luz. Mariana habría querido desaparecer en ese momento. Sentía las mejillas ardiendo, las manos frías, el corazón golpeando tan fuerte que le parecía que todos podían oírlo. Estaba segura de que esa inocente confusión de Luna se transformaría en un problema enorme. Ya se veía despedida, señalada, acusada de no saber separar la vida personal del trabajo. Todo eso le había pasado antes, en otros lugares, con otras personas menos pacientes que no soportaban la presencia de una niña cerca de los pasillos brillantes del poder. Apretó a Luna contra su pecho, como si quisiera protegerla de cualquier consecuencia. «De verdad, señor», repitió con la voz quebrada. «No volverá a pasar. Hoy no tenía con quién dejarla, pero haré lo que sea necesario, no volverá a estar aquí». Leonardo la observó en silencio, no con la mirada fría que tantos conocían, sino con una atención nueva, desconcertada. Veía la vergüenza en el rostro de Mariana, veía el miedo a ser juzgada, a ser expulsada, y más allá de eso, veía algo que no estaba acostumbrado a notar en los demás: dignidad herida. Sus ojos bajaron al dibujo que aún sostenía en la mano. 3 figuras tomadas de la mano, una más alta, otra mediana y una pequeña con coletas. Sobre sus cabezas, un sol amarillo enorme. Debajo, en letras torcidas, estaba escrito «Mamá y yo». La figura que faltaba estaba dibujada a medias, como si la niña hubiera querido poner a alguien más, pero no hubiera sabido cómo. Leonardo tragó saliva. El portarretratos vacío de su escritorio le cruzó por la mente como un destello, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo de su coraza se agrietaba. «No está despedida», dijo al fin con calma. Mariana alzó la vista incrédula. «¿Perdón?». «No está despedida», repitió Leonardo más firme. «Entiendo que hoy fue una excepción. Hablaremos de encontrar una solución para que no tengas que traer a tu hija todos los días. Pero no voy a castigarte por ser madre». Esa frase cayó en el pecho de Mariana como agua fresca después de un desierto largo. Nadie hablaba así. Nadie entendía que ella no invadía los espacios por gusto, sino por necesidad. Las lágrimas se le arremolinaron en los ojos, pero las contuvo con esfuerzo.
No quería llorar delante de él. «Gracias, señor», alcanzó a decir. Luna miró a ambos, sin comprender del todo la tensión flotando en el aire. Solo sabía que ese hombre serio con traje había aceptado su dibujo, y eso, para su corazón de niña, era suficiente. Durante el resto de la mañana, Mariana se movió por los pasillos con más discreción que nunca. Le pidió a Luna que se quedara sentada en una silla junto al depósito de limpieza, con lápices de colores y una libreta para entretenerse. Cada vez que pasaba frente a ella, le susurraba: «Pórtate bien, ¿sí? No corras, no grites, no molestes a nadie». Luna asentía con esa solemnidad graciosa que tienen los niños cuando quieren ayudar de verdad. Sin embargo, por más que Mariana intentara mantener la situación bajo control, el incidente no pasó desapercibido. Los empleados que habían visto a la niña abrazando al CEO comentaban en voz baja en la cafetería. «¿La viste?», preguntó un analista a su compañera. La niña se lanzó a sus brazos como si lo conociera de toda la vida. «Y lo más raro», añadió otro, «es que él no se apartó. Se quedó quieto como conmocionado. Dicen que hace años perdió a su esposa», murmuró alguien, «y que ella estaba embarazada». Todos hablaban de su dolor como si fuera una leyenda dentro de la empresa, un dolor que nadie tocaba, un tema del que nadie se atrevía a hablar en voz alta en su presencia. En su piso, Leonardo intentaba concentrarse en los informes, pero los números se difuminaban una y otra vez. Su mente regresaba al abrazo de Luna, al calor pequeño de sus brazos, a la palabra que ella había lanzado sin filtro. «Papá», una palabra que él había dejado de pronunciar incluso en sus oraciones. Miró el portarretratos vacío sobre la mesa. Durante años ese marco había sido una especie de castigo silencioso, un recordatorio de lo que había perdido. Nunca se atrevió a colocar otra cosa allí. Ningún paisaje, ningún reconocimiento, ninguna foto con socios. Ese espacio era de alguien que no llegó a existir. Ahora, junto a su mano, estaba el dibujo de la niña. Una familia incompleta buscando algo que la cerrara. Cerró los ojos, respiró hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió admitir una verdad sencilla. Estaba cansado de vivir rodeado de éxito y al mismo tiempo vacío. Mientras tanto, en los pisos inferiores, Luna empezaba a volverse una pequeña presencia luminosa. Su risa se colaba entre el sonido de los teclados. Su voz infantil se escuchaba saludando a cualquiera que pasara cerca. «Hola, señora de los papeles», decía a una asistente, que no pudo evitar soltar una carcajada. «Hola, señor del café», saludó a un empleado que llevaba una bandeja, dejando al hombre desconcertado y luego enternecido. Muchos se detenían un instante a hablar con ella, como si esa pequeña pausa les devolviera algo de humanidad en medio del ritmo frenético del día. Mariana, observando desde el pasillo, alternaba entre el miedo a que eso generara problemas y la ternura de verla ser ella misma, inocente, en un entorno tan rígido. Alrededor del mediodía, cuando la mayoría de las personas se dirigían a la cafetería, Leonardo salió de su despacho para una reunión breve en otra sala. Para llegar, tuvo que pasar cerca del área donde Luna estaba sentada, coloreando en su cuaderno. No tenía intención de detenerse, pero sus pasos bajaron la velocidad casi sin que se diera cuenta. Luna levantó la cabeza, lo vio y esbozó una sonrisa amplia. «Hola, jefe», dijo mezclando la palabra que había escuchado de su madre con su propia interpretación. Leonardo se detuvo, la miró sorprendido por el apodo. Podría haber seguido de largo, mantener la distancia, proteger su corazón, pero en ese instante, algo más fuerte que su costumbre lo obligó a hacer lo contrario. Se inclinó ligeramente hacia ella. «Hola, Luna», respondió. Los ojos de la niña se iluminaron. «¿Se aprendió mi nombre?», preguntó como si le hubiera entregado el mayor honor del mundo. «Claro», dijo él, «no se me olvidaría tan fácil». Ella buscó algo en su bolsita pequeña y sacó un caramelo envuelto en papel brillante, un dulce barato que había guardado para sí misma. «Es para usted», dijo extendiendo la mano, «para que no esté triste». Leonardo tomó el caramelo con un cuidado que no tenía nada que ver con su precio. Lo miró como si fuera una joya. «¿Y cómo sabes que estoy triste?», preguntó con la voz un poco más áspera por la emoción contenida. Luna lo observó con una seriedad que desarmaba.
Porque sus ojos se ven como cuando mi mamá se pone a pensar mucho, explicó. Ella dice que no está triste, pero yo sé que sí. Mariana, que escuchaba desde unos metros de distancia, sintió un nudo en la garganta. No sabía si disculparse, si pedirle a Luna que se callara, si pedir permiso para bajar a cualquier otro piso. Pero Leonardo no pareció molesto. Si algo, sus ojos se humedecieron apenas. «Gracias por el caramelo», logró decir él. La niña asintió, como si hubiera cumplido una misión. Cuando Leonardo se alejó, llevando el pequeño dulce en el bolsillo, algo dentro de él se había movido. Ese gesto tan simple, tan libre de intereses, había tocado una fibra adormecida. Recordó el día del accidente, la sala de hospital, el silencio después de la noticia. Recordó cómo se prometió a sí mismo que nunca más se permitiría amar con ese nivel de vulnerabilidad. Y sin embargo, ahí estaba, con el corazón latiendo de otra manera por culpa de una niña que apenas conocía. Por la tarde, mientras ordenaba productos de limpieza en un armario, Mariana escuchó a dos empleadas hablar de ella. «Es una valiente», dijo una. «Criar sola a una niña, trabajar aquí. Yo no podría. Dicen que dejó a un marido complicado», añadió la otra en voz baja. «¿Qué fue mejor irse que quedarse?» Mariana apretó el frasco que tenía entre las manos. No le dolía que supieran, le dolía recordar. El eco de gritos, de puertas golpeadas, de amenazas veladas, aún resonaba en su memoria, pero también recordaba el día en que decidió irse. El día en que recogió a Luna en brazos, metió lo básico en una bolsa y cruzó la puerta sin mirar atrás. Llevaba un solo objeto consigo, además de la ropa y algunos papeles, un collar roto. Un collar que una vez alguien le había arrancado con violencia, como si su valor pudiera quebrarse igual que la cadena. Por eso lo guardaba. No como nostalgia, como recordatorio. Cada vez que lo veía, repetía para sí misma: «Elegí sobrevivir. Elegí que mi hija no creciera en medio de gritos». Ese pedazo de metal partido era su marca de victoria. Esa noche, cuando el edificio quedó más silencioso y el flujo de gente disminuyó, Mariana se preparó para bajar con Luna y volver a casa. Estaba guardando los últimos implementos cuando escuchó pasos aproximándose. Leonardo apareció en el pasillo, sin la carpeta de siempre, solo con las manos en los bolsillos. «¿Ya terminan por hoy?», preguntó, con un tono neutro que no intimidaba. «Sí, señor», respondió Mariana, enderezándose. «Gracias por permitir que ella se quede. Mañana ya no será necesario. Estoy tratando de arreglar otra opción». Leonardo la observó un instante. «No tienes que disculparte por cuidar de tu hija», dijo. «Y si algún día necesitas traerla de nuevo, avisa. Podemos organizar un espacio para ella. No es el fin del mundo». Mariana sintió que algo se le rompía y se recompone al mismo tiempo. No estaba acostumbrada a que la vida le ofreciera comprensión. Por unos segundos, pensó si debía abrir un poco más la puerta de su historia, no por victimismo, sino porque había algo en la actitud de él que le hacía confiar. «No quería que pensara que soy irresponsable», murmuró. «No tengo con quién dejarla, y tampoco quiero dejarla con cualquiera». Leonardo asintió como si comprendiera más de lo que decía. «¿El padre de Luna?», preguntó sin insistir, dejando la frase abierta. Mariana se tensó. Acarició el borde del bolsillo donde llevaba el collar roto. «No está en nuestras vidas», respondió con firmeza tranquila. «Y es mejor así». Él no la presionó, no pidió detalles, no opinó, solo la miró con un respeto que ella sintió en la piel. «Aún así, estás aquí, trabajando, cuidándola, siguiendo adelante», dijo. «Eso dice más de ti que cualquier cosa que hayan podido hacerte». Mariana se quedó sin palabras. Nadie había nombrado su esfuerzo de una manera tan limpia. Por unos instantes, la vergüenza por haber traído a la niña se transformó en algo distinto, un tímido orgullo. Luna, que observaba la escena desde su pequeña altura, se acercó a Leonardo y tiró suavemente de su manga. «¿Va a guardar el caramelo?», preguntó. Él sonrió un poco. «Sí, es especial». «Entonces no lo coma», respondió ella muy seria. «Las cosas especiales no se comen, se guardan en el corazón». Mariana cerró los ojos un segundo. Esa niña tenía una manera de decir verdades que ni los adultos se atrevían a pronunciar.
Leonardo miró a Luna como si estuviera viendo a un pequeño espejo que le devolvía algo que creía perdido. «Tienes razón», dijo. «Lo voy a guardar». Mientras las veía alejarse hacia el ascensor, con Luna sosteniendo la mano de su madre y el dibujo bajo el brazo, Leonardo se dio cuenta de que ese día no había sido uno más. Algo se había movido. Algo había empezado. No sabía qué nombre ponerle, pero en el fondo, en ese lugar secreto donde aún dolía la ausencia de su esposa y del hijo que nunca conoció, una llama muy pequeña se encendía. Y así, sin que nadie lo supiera del todo, aquel abrazo impulsivo y aquella palabra inocente, «papá», habían abierto un camino que cambiaría la vida de los tres para siempre. El edificio al día siguiente tenía un aire distinto, aunque nadie pudiera explicarlo. El rumor del café recién molido, los teclados sonando, los teléfonos vibrando, todo seguía igual. Pero debajo de esa rutina empresarial había una vibración suave, un hilo invisible que conectaba a tres personas que el destino acababa de entrelazar sin pedir permiso. Mariana, Luna y Leonardo. Mariana llegó temprano, con Luna dormida aún sobre su hombro. La niña había pasado mala noche, quizá por el cansancio del día anterior, quizá por esa sensibilidad natural que tienen los niños cuando sienten que algo profundo está cambiando alrededor. Mariana la acomodó en una silla al fondo del área de limpieza y le dio un besito suave en la frente. «Duerme, mi amor», susurró. «Hoy va a ser un día tranquilo, te lo prometo». Pero la vida rara vez cumple ese tipo de promesas. Mientras ella limpiaba una sala de reuniones, pudo escuchar que algunos empleados seguían hablando de Luna con ternura. «Es un rayo de luz», dijo una analista. No recordaba lo que era escuchar una risa infantil aquí. «¿Viste cómo saludó al director financiero como si fuera su tío?», añadió otro divertido. «Pobre hombre. No sabía si sonreír o pedir permiso para reírse». Los comentarios llenaban el aire de una calidez inesperada. Mariana sonrió apenas. Era la primera vez, en mucho tiempo, que la presencia de su hija no generaba incomodidad, sino algo parecido a esperanza, a humanidad. Pero la calma no duraría. A media mañana, mientras organizaba productos en el depósito, escuchó un ruido fuerte, seco, metálico. Luego una voz que no esperaba escuchar jamás allí. «¿Dónde está mi hija?», gritó un hombre con tono áspero. El estómago de Mariana cayó. La sangre pareció helársele en las venas. Ese timbre, ese modo de quebrar el aire, era imposible confundirlo. Solo alcanzó a correr hacia la puerta del pasillo, pero cuando llegó, ya lo vio. Él, su exmarido, el hombre que había dejado atrás, el hombre que había sido sombra y tormenta en su vida. Estaba enojado, con los ojos rojos, respirando acelerado. No debería estar allí, no tenía derecho a estar allí, pero aún así había entrado. «Mariana», rugió él al verla, «¿qué estás haciendo aquí escondida? Trajiste a la niña para encerrarla en este lugar lleno de desconocidos». Luna, que hasta ese momento estaba tranquila dibujando con sus lápices, se sobresaltó y soltó un pequeño grito. Corrió hacia su madre y se abrazó a su pierna temblando. Mariana se inclinó y la envolvió con los brazos. «No le hables así. No vengas aquí», dijo ella con la voz tensa, intentando proteger a la niña con su cuerpo. «No tienes permiso. No tienes derecho». «¿Yo no tengo derecho?». Él dio un paso adelante, peligroso. «Claro que tengo derecho. Soy su padre. ¿O ya encontraste otro que te haga el favor?». Las palabras se clavaron en Mariana como dagas. Sintió que su corazón se contraía. Sintió el miedo subiendo como un veneno desde el estómago hasta la garganta. Pero esta vez no estaba sola. «Eso es suficiente», dijo una voz firme detrás de ellos. Mariana se giró. Leonardo estaba allí, erguido, seguro, con una expresión que no necesitaba agresividad para imponerse. Caminó hacia la escena sin dudarlo, con una calma peligrosa, esa calma que tienen los hombres que saben perfectamente cuál es su lugar y cuál es el límite que nadie cruza. «¿Quién es usted?», bramó el exmarido inflamado por el orgullo. «El nuevo novio, qué casualidad. Ya veo quién le cuida a la nena mientras tú trabajas, Mariana». «Soy el CEO de esta empresa», respondió Leonardo sin levantar la voz. «Y usted está invadiendo propiedad privada, amedrentando a una de mis trabajadoras y asustando a su hija». El hombre bufó, pero dio un paso atrás. No esperaba un enfrentamiento así.
No esperaba que alguien importante bajara al nivel del pasillo donde él estaba gritando. No esperaba, sobre todo, que alguien se interpusiera entre él y Mariana. «Ella es mi mujer», espetó terco. «Vengo a buscar lo que es mío». Mariana apretó a Luna, que lloraba silenciosamente, escondiendo la cara en su vientre. Leonardo tardó 2 segundos en responder. 2 segundos en los que su mandíbula se tensó, su respiración se volvió más profunda, sus ojos se afilaron. «Mariana no es de nadie», dijo él con una claridad helada, «y mucho menos de un hombre que la lastima». El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de electricidad. «Señor», intervino Mateo, el conductor, que había llegado escuchando el alboroto. «¿Llamamos a seguridad?» «No hace falta», respondió Leonardo. «Este señor va a marcharse por su propia voluntad. Ahora mismo». El exmarido miró a su alrededor. 2 guardias lo observaban. Mateo lo observaba, Leonardo lo observaba, y Mariana lo miraba con una dignidad que él no recordaba. Una dignidad nueva, una mujer que ya no temblaba por dentro como antes. «Esto no termina aquí», gruñó finalmente, retrocediendo con rabia. «Volveré. Ella es mía». «No», dijo Leonardo, dando un paso adelante sin tocarlo. «Esta es la última vez que entras en este edificio, y si vuelves a acercarte a esta mujer o a esta niña, responderás ante la ley». Por primera vez, el exmarido vio algo en esos ojos que lo paralizó. Un hombre que no necesitaba gritar para ser peligroso. Se fue, tiró la puerta, bajó las escaleras entre improperios. Y cuando el eco de sus pasos finalmente desapareció, Mariana dejó caer la cabeza sobre el hombro de su hija, con lágrimas que no pudo contener más. «Ya está, mi amor», susurró temblando. «Ya se fue». Luna la abrazó con fuerza, sin entender del todo, pero sintiendo el miedo y el alivio mezclados. Leonardo respiró hondo y se acercó despacio, como quien se aproxima a un animal herido al que no quiere asustar más. «¿Están bien?», preguntó suave. Mariana intentó responder, pero la voz se le quebró. Era la primera vez en años que alguien preguntaba eso sin sarcasmo, sin interés oculto, sin querer obtener nada a cambio. Se cubrió los ojos con la mano libre y dejó que una lágrima espesa rodara por su mejilla. «Gracias», susurró. «Gracias por no dejar que él». No pudo terminar. Leonardo negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme por algo que cualquier ser humano decente haría», dijo. «Nadie debería hablarte así. Nadie debería hacerte sentir miedo. Y mucho menos frente a tu hija». Mariana soltó un sollozo apretado, desgarrado, pero no humillante. Era un sollozo de descompresión, de alivio después de años de cargar sola. Leonardo quiso acercar una mano a su hombro, pero se detuvo a mitad del gesto. No quería invadir, no quería confundir. Así que dejó la mano caer suavemente a su costado. «Tómanse el resto del día», dijo. «Subiré una nota al sistema para justificar tu ausencia. Llévala a casa. Descansen». Mariana lo miró con los ojos húmedos, sorprendida por esa generosidad limpia. «Señor, yo no quiero perder mi trabajo». Él sostuvo su mirada. «No lo vas a perder». La certeza con la que lo dijo la atravesó como un rayo de luz. Por un momento, Mariana creyó que sus piernas fallarían del puro alivio. «Gracias», repitió, y esta vez la palabra salió sin vergüenza. Mientras se despedían, Luna levantó la manito hacia Leonardo. «¿Va a estar aquí cuando volvamos?», preguntó, con los ojos todavía rojos por el llanto. Él sonrió con una ternura que nadie en la empresa había visto jamás. «Sí», respondió. «Voy a estar aquí». Y la niña, como si esa respuesta fuera suficiente para asegurarle el mundo entero, se aferró a su madre y apoyó la cabeza en su hombro para dormir. Cuando se alejaron, Leonardo se quedó mirando el pasillo vacío. Sus labios se apretaron. Su mandíbula tembló apenas. Una emoción que no quería examinar aún le subía al pecho lentamente. No era solo preocupación, no era solo indignación, era otra cosa, una necesidad nueva, un deseo antiguo, un instinto de proteger, de amparar, de pertenecer, y así, sin declararlo, sin admitirlo, sin siquiera entenderlo, Leonardo cruzó un umbral invisible. Ya no quería mantener distancia,
Ya no quería seguir viviendo como un observador. Había dado el primer paso para convertirse en algo que no había sido desde que su esposa murió. Un hombre capaz de cuidar, no solo de dirigir. Un hombre capaz de sentir. Los días siguientes parecieron moverse con más cautela dentro del edificio, como si las paredes, testigos silenciosos de lo que había ocurrido en ese pasillo, respetaran el eco de la escena con el ex de Mariana. No hubo chismes escandalosos. Hubo susurros de preocupación, pequeños comentarios llenos de empatía. Algunos empleados, al ver a Mariana regresar con Luna unos días después, la saludaron con un «buenos días» más cálido, con una mirada que decía «te vimos y no estás sola». Mariana volvió a su rutina, pero ya no era la misma mujer que apretaba los hombros todo el tiempo, esperando el próximo golpe del destino. El miedo seguía ahí, como una sombra que tarda en desvanecerse, pero algo había cambiado. Por primera vez, sintió que alguien se había puesto delante de ella, que alguien había dicho con hechos, no solo con palabras: «Aquí nadie te va a lastimar más». Y eso marca. Luna, como los niños que no cargan rencores largos, se adaptó rápido. Volvió a sentarse en su silla con lápices, volvió a dibujar soles enormes y casas torcidas. Pero ahora, cada vez que Leonardo cruzaba el pasillo, ella lo saludaba no con euforia ruidosa, sino con una alegría serena, como quien reconoce a alguien importante en su corazón. «Hola, jefe», le decía, moviendo la mano. «Hola, Luna», respondía él, y siempre se detenía un segundo para mirarla. Al principio esos gestos eran pequeños. Una tarde, él pasó por la zona de descanso y la vio tratando de alcanzar un vaso en la máquina de agua. El vaso estaba demasiado alto. Mariana estaba de espaldas limpiando una mesa. Leonardo se acercó, tomó un vaso, lo llenó y se lo entregó. «Ten cuidado», dijo. «No queremos inundar la oficina, ¿no?» Luna rió. «No, porque luego mi mamá tiene que limpiar más». La naturalidad con la que lo dijo le arrancó una sonrisa a Mariana, que se giró y los vio. Sus ojos se encontraron con los de Leonardo. No hubo conversación, solo un intercambio silencioso que decía: «Gracias por ver a mi hija, gracias por tratarla con respeto». Otra mañana, él apareció con 2 pequeñas meriendas en la mano, una barra de cereal y una manzana. Se acercó a donde Luna estaba coloreando y dejó la manzana sobre la mesa. «Para la artista», dijo. La niña lo miró con los ojos brillando. «¿Y este?», preguntó, tomando la barra de cereal. «Ese es para tu mamá», respondió él. «Pero no se lo digas. Dile que fue idea tuya. Será nuestro secreto». Luna sonrió con picardía y asintió, convencida de que acababan de cerrar un pacto muy serio. Más tarde, cuando le entregó la barra a Mariana, dijo: «Es para que no esté cansada. Yo pensé en usted». Mariana apretó los labios para no llorar. Sabía que esa barra venía de la mano de Leonardo, aunque él no esperara crédito por ello. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Leonardo, por su parte, se descubría a sí mismo haciendo cosas que nunca antes había hecho. Una tarde, encontró a Luna en la sala de espera, dibujando un sol con rostro triste. «¿Por qué está triste tu sol?», preguntó, sentándose a su lado casi sin darse cuenta. «Porque está solo», respondió ella, encogiendo los hombros. «No tiene con quién jugar». Él se quedó mirándola, y luego, con una decisión que le sorprendió a sí mismo, tomó un lápiz de color y dibujó otro sol, más pequeño al lado del primero. «Ahora ya no», dijo. «Tienen compañía». Luna lo miró como si acabara de presenciar un acto de magia. «Usted dibuja bien», afirmó. «Hace años no lo hacía», admitió Leonardo. Hubo un breve silencio. De repente, Luna le lanzó la pregunta que no estaba en ninguna agenda, pero que tenía cita directa con el alma. «¿Tiene hijos de verdad?», preguntó, sin maldad. Leonardo sintió un golpe en el pecho. Podría haber esquivado la pregunta, podría haber cambiado de tema, pero esa niña lo miraba con tanta sinceridad que mentir habría sido una falta de respeto. «No», respondió con honestidad, «no llegué a tenerlos». «Ah». Luna inclinó la cabeza pensativa. Por eso sus ojos estaban tan solos. La frase lo atravesó como un rayo. Era exactamente eso: ojos solos, ojos que se habían acostumbrado a no esperar nada más que trabajo. Unos días después, mientras organizaba el carro de limpieza,
Mariana sintió que ya no podía seguir guardando algunos pedazos de su historia. Sentía que Leonardo merecía entender un poco de dónde venía todo ese miedo, esa fuerza, esa necesidad de proteger a Luna del mundo. Lo encontró en la cafetería, a una hora menos concurrida, tomando café solo. Se acercó con respeto. «¿Puedo hablar un minuto con usted?», preguntó. Él levantó la vista, sorprendido por la iniciativa. Asintió y señaló la silla de enfrente. «Claro, siéntate». Mariana se acomodó sin quitarse del todo la postura de empleada, pero permitiendo que su lado humano asomara. «Quería agradecerle lo que hizo el otro día», empezó, «no solo por haberse enfrentado a él, sino por lo que vino después, por no mirarme con lástima, por no tratar a mi hija como un problema». Leonardo la observó con atención. «No tienes que agradecer eso», repitió. «Lo mínimo que merecen es respeto». Ella respiró hondo. «Dejé a ese hombre hace años», confesó. «Lo dejé cuando Luna era apenas un bebé. Gritaba, rompía cosas, rompía». Hizo una pausa y llevó instintivamente la mano al bolsillo, tocando el collar roto que siempre llevaba consigo. «Y una noche me arrancó esto del cuello. Era un regalo de mi madre. Lloré no solo por el collar, sino porque entendí que si me quedaba mi hija iba a crecer creyendo que eso era amor, y yo no quería eso para ella». Leonardo bajó la mirada hacia la mano que apretaba el bolsillo. No pidió ver el objeto. No necesitaba. Entendía lo que significaba cargar un símbolo del dolor para recordar por qué no volver atrás. «Fuiste valiente», dijo con una seriedad profunda. «Más valiente que mucha gente que tiene dinero y recursos, pero que no se atreve a salir de una vida que los destruye». Mariana soltó una risa triste. «No me sentí valiente», admitió. «Me sentí rota. Todavía me siento así a veces, pero cada vez que veo a Luna dormir tranquila, sé que tomé la decisión correcta». Hubo un silencio suave entre ellos, lleno de respeto. Leonardo, por primera vez, se permitió mirar a Mariana no solo como a una empleada eficiente, sino como a una mujer de una fortaleza extraordinaria. En sus ojos no vio victimismo, vio coraje, vio una madre que eligió proteger, aunque eso significara empezar desde cero en un mundo que pocas veces perdona. «Tal vez tú no lo sepas», dijo él con voz más baja, «pero admiro mucho lo que haces». Mariana sintió que se le apretaba la garganta. No estaba acostumbrada a escuchar esa palabra dirigida a ella. «Admiro». En ese momento, si alguien que está viendo esta historia llegó hasta aquí, el narrador podría decir: «Si sigues escuchando, escribe la palabra pizza en los comentarios. Así sabremos quiénes son esos corazones que no huyen cuando la vida se pone profunda, sino que se quedan hasta ver las cicatrices convertirse en fuerza». La conversación siguió un poco más. Mariana no contó todos los detalles de su pasado. No hacía falta. Y Leonardo no contó todavía el suyo. Aún no estaba listo para abrir esa puerta. Pero algo quedó claro para ambos. Eran dos personas marcadas por la pérdida, cada una a su manera. Más tarde, cuando volvió a su despacho, Leonardo encontró el portarretratos vacío, mirándolo desde el rincón del escritorio. Sus dedos rozaron el borde, como lo habían hecho tantas veces. Cerró los ojos y por un instante vio el rostro de su esposa en su memoria. Su risa, su manera de poner la mano sobre su vientre cuando hablaba del bebé que esperaban. Sintió la punzada. Sí, pero junto con ella apareció la imagen de Luna abrazándolo, de Mariana contando cómo había escapado. Y por primera vez esa mezcla de recuerdos no lo aplastó, lo sostuvo. Mientras tanto, en la pensión donde vivían, esa noche Mariana se sentó en la cama junto a Luna y abrió la cajita donde guardaba el collar roto. La niña la miró curiosa. «¿Por qué guardas eso, mami, si está feo?», preguntó, con la honestidad cruel y luminosa de los niños. Mariana sonrió con tristeza. «Porque me recuerda que un día tuve miedo, pero igual me fui», respondió. «Me recuerda que nos elegí». Luna, en cambio, sacó de debajo de la almohada otro tesoro, el dibujo que había hecho en la oficina, ahora con una figura nueva al lado. «Mira», dijo, «aquí estás tú, aquí estoy yo, y aquí está él». Mariana frunció el ceño, sorprendida. «¿Él quién?». «El jefe», contestó como si fuera evidente.
el que ya no tiene los ojos tan solos. Mariana sintió un escalofrío en el corazón. No sabía qué le asustaba más, la precisión de su hija al leer a los adultos o lo acertado de esa frase. Se quedó mirando el dibujo largo rato, después de que Luna se durmiera. No se permitía soñar. Hacía tiempo que había aprendido a desconfiar de los gestos amables, de las promesas hermosas, de los hombres que hablaban bonito. Pero Leonardo no estaba diciendo mucho, estaba actuando diferente, cuidando, escuchando, respetando. Y esa era una novedad que la dejaba sin defensas. En los días que siguieron, los pequeños gestos se fueron volviendo costumbre. No una rutina pesada, sino detalles que tejían un vínculo suave. Leonardo a veces se encontraba a Luna en el lobby al final del día y le regalaba un cuento ilustrado que sobraba de una donación que la empresa había hecho a una escuela. O se quedaba un par de minutos escuchándola contar con mucha seriedad que cuando fuera grande sería doctora de perros, o pintora, o astronauta, o las tres cosas. Mariana observaba desde cierta distancia, con el corazón dividido. Por un lado, ver a su hija recibir atención sincera le provocaba una gratitud inmensa. Por otro, un miedo silencioso se asomaba. ¿Y si él solo se acercaba porque estaba solo? ¿Y si, sin querer, su hija llenaba un vacío que no había sanado? Y un día, cuando él decidiera seguir adelante con su vida, ¿el hueco que dejaría sería demasiado grande para las dos? Sabía que debía proteger a Luna no solo de los hombres violentos, sino también de los afectos inestables. Una tarde, mientras doblaba trapos en el depósito, se quedó mirando el suelo con el ceño fruncido. Carmen, la señora de la cafetería que siempre parecía tener un radar para emociones ajenas, apareció en la puerta. «Te veo pensando tanto que casi salen chispas de la cabeza», dijo apoyándose en el marco. Mariana sonrió sin ganas. «Solo estoy cansada». «No solo», replicó Carmen acercándose. «Estás asustada también». Mariana suspiró. «No quiero que mi hija se acostumbre a algo que no sé si va a durar», confesó. «No quiero que piense que él es más de lo que es». «¿Y qué es él?», preguntó Carmen, mirándola de frente. Mariana tardó en responder. «Un hombre bueno», admitió en voz baja. «Pero también es mi jefe, y es rico. Y nosotros no». Carmen se rió con dulzura. «El dinero marca diferencias, sí», reconoció. «Pero no compra corazón, y ese hombre, cuando te defendió, no lo hizo como jefe. Lo hizo como alguien que sabe lo que es perder». Mariana la miró sorprendida. «¿Perder? No soy chismosa, pero uno escucha cosas», dijo Carmen. «Dicen que perdió a su esposa y al hijo que iban a tener. Desde entonces se apagó, hasta que una niña loca lo abrazó en el pasillo y le dijo, «Papá». Mariana sintió un escalofrío. De repente, todo cobraba un sentido dolorosamente claro. El portarretratos vacío, su mirada cuando Luna lo llamó papá, su temblor leve al sostener el dibujo. «Tal vez tú y tu niña no hayan llegado a su vida por casualidad, Mariana», añadió Carmen suavemente. «Pero eso no significa que tengas que entregarle tu corazón de una vez. Puedes ir despacio, pero no cierres la puerta antes de tiempo». Mariana apretó el collar roto en su bolsillo. Sabía que el miedo la protegía, pero también sabía que, a veces, el miedo se transformaba en jaula. Mientras tanto, en su despacho, Leonardo sostenía el portarretratos vacío en una mano y el dibujo de Luna en la otra. Aún no estaba listo para tomar la decisión que ese gesto implicaba, pero ya sabía que el marco no estaría vacío para siempre. Lo que no imaginaba era que ese día no estaba tan lejos. El edificio ya no era el mismo para Leonardo. Cada mañana, al subir en el ascensor hacia su piso privado, notaba algo que antes pasaba desapercibido. Risas, breves, tímidas, escondidas entre el ruido de teclados y el murmullo de conversaciones laborales. Una energía más ligera recorría los pasillos, como si la presencia de Luna, esa pequeña con moño torcido y sonrisa amplia, hubiera dejado partículas de luz flotando en el aire. Y aunque él no lo decía en voz alta, sabía que su propio paso por el edificio se había vuelto diferente. Antes, caminar hasta su oficina era como atravesar un corredor de hielo. La gente se tensaba, bajaba la mirada, evitaba acercarse. Ahora, no. Seguían respetándolo, seguían temerle un poco.
Eso nunca iba a desaparecer del todo, pero lo saludaban con un buen día menos rígido, menos automático, y él, sin darse cuenta, empezaba a responder con un leve gesto de cabeza, una cortesía que había olvidado mostrar. Sin embargo, esa transformación externa no era nada comparada con la que sentía adentro. Y todo había comenzado con ese abrazo inesperado, con esa palabra lanzada sin permiso. Papá, una palabra que se había quedado resonando en la parte más profunda de su alma, removiendo un dolor que creía enterrado, un dolor que había aprendido a encerrar detrás de trabajo, horas extras, proyectos internacionales, viajes de negocios y noches de silencio absoluto. Pero ahora todo era más difícil de mantener cerrado, porque había ojos viéndolo. Dos pares, los grandes y atentos de Luna y los de Mariana, que a veces lo observaban de reojo sin darse cuenta, con esa mezcla de agradecimiento, precaución y algo más profundo que ella misma no aceptaba aún. Esa mañana, mientras revisaba informes, sintió un leve golpe en la puerta. No fue el típico toque de sus asistentes, rápido, firme. Fue un golpecito suave, tímido. «¿Puedo pasar?», dijo una voz chiquita. Leonardo levantó la vista y vio la cabecita de Luna asomando. Mariana estaba a un paso detrás con expresión de disculpa. «Perdón, señor», empezó ella. «No quería interrumpir, solo que la niña quería mostrarle algo». Luna entró sosteniendo un cuaderno con tapas azules. Caminó hacia él con esa confianza inocente que los niños tienen con los adultos que sienten seguros. «Le hice un dibujo», dijo. «Es usted». Leonardo sintió un nudo formarse en la garganta. Tomó el cuaderno con cuidado y lo abrió. Había una figura grande con traje, con cara seria pero con un corazón rojo enorme en el pecho. A su lado, una niña de coletas, y más allá, una mujer con cabello largo sujetando una flor. Los tres tomados de la mano. Mariana se puso rígida. «Luna, mi amor», susurró con vergüenza. «Ya dijimos que no hay que dibujar a la gente así». «¿Así cómo?», preguntó la niña. «Así como familia», respondió Mariana con voz baja. Luna la miró confundida, como si no entendiera el problema. Leonardo, en cambio, sintió que algo se ablandaba en su interior. No rió. No restó importancia. Tampoco se apresuró a darle significado. Solo dijo, con una suavidad que sorprendió a ambos: «Es un dibujo muy bonito, Luna». «Gracias». La niña sonrió con satisfacción absoluta, como si hubiera completado una misión importante. «Bueno», dijo Mariana nerviosa, «ya no molestamos. Vamos». Pero cuando empezaron a alejarse, Leonardo los llamó. «Un momento». Mariana se detuvo. Él dejó el dibujo sobre el escritorio con cuidado. Se levantó. Caminó hacia ellas con pasos lentos, medidos. Después se agachó para quedar a la altura de Luna. «¿Sabes?», dijo él. «Hace mucho que nadie me regala un dibujo». «Pues yo puedo regalarle más», respondió Luna con soltura. Leonardo sonrió. «Me encantaría». Mariana sintió la piel erizarse. No era miedo, no exactamente. Era otra cosa, una mezcla de ternura, vulnerabilidad y un temor inconsciente a que esa cercanía los quemara por dentro. Horas después, cuando terminó la jornada, Mariana pasó por la oficina de Leonardo para avisar que el piso estaba listo. Era un protocolo que solía seguir, pero esta vez él la invitó a pasar. «Necesito hablar contigo un momento», dijo, serio pero no frío. Ella entró con cautela. Luna no estaba. La había dejado en la cafetería con Carmen coloreando. Leonardo señaló la silla frente a él. «Mariana», empezó con cuidado, «sé que tu exmarido te asustó. Y sé que no es tan simple decir, ya pasó. No quiero invadir tu vida personal, pero sí quiero ayudarte en lo que pueda, para que tú y tu hija estén seguras». Mariana apretó los dedos sobre su regazo. «Se lo agradezco», dijo, «pero él siempre vuelve. Siempre encuentra la manera. No quiero meterlo en problemas, no quiero traerle mis líos». Leonardo negó con la cabeza. «Tú no eres un lío». Sus palabras salieron firmes, limpias. «Lo que él hizo fue violencia. Lo que tú hiciste fue sobrevivir. Y lo que yo estoy haciendo es lo que corresponde. Proteger a quienes trabajan aquí». Ella bajó la mirada tragando un temblor. «A veces siento que estoy cansada de correr», confesó. «Que, por más que cambie de trabajo, de barrio, de rutina, el miedo siempre me sigue.
Leonardo cerró la carpeta que tenía frente a él. Apoyó las manos sobre el escritorio. No tienes que correr sola. Mariana alzó la vista. Y lo vio. Lo vio realmente. No al CEO poderoso, no al jefe serio, sino al hombre, al viudo, al que alguna vez soñó con un hijo que nunca llegó a nacer, al que había amado, perdido y encerrado su corazón para no romperse otra vez. Mariana, continuó él, con voz baja, quería contarte algo que no suelo compartir, pero creo que deberías saberlo para entender por qué, Luna, por qué tú me han movido tanto por dentro. Ella esperó, sin respirar. Mi esposa murió hace 5 años, dijo con esa honestidad que rasga. Estaba embarazada, íbamos a tener un niño. Teníamos el nombre, la habitación, las primeras ropitas. Y después del accidente, tragó con dificultad, todo quedó en silencio. Dejé de entrar a la casa que habíamos preparado. Doné las cosas. Guardé el portarretratos vacío. Las lágrimas se juntaron en los ojos de Mariana. No eran de lástima, eran de reconocimiento. Dolor reconoce dolor. Y en ese instante, ella entendió por qué el abrazo de Luna había tenido la fuerza de un terremoto. Leonardo continuó. Desde ese día me alejé de los niños, incluso de mis sobrinos. No podía. Era como abrir una herida que no sangraba pero dolía como si acabara de hacerse. Y luego, tu hija me abrazó sin pedirme permiso, y no me dio tiempo de protegerme. Su voz tembló apenas. No sabía cuánto necesitaba ese abrazo hasta que lo sentí. Mariana tuvo que cubrirse la boca con la mano. Él siguió. Por eso la miro así. No porque quiera reemplazar a nadie, no porque esté proyectando en ella lo que perdí. La miro así porque me devolvió algo que yo había guardado bajo llave. Silencio. Un silencio que no pesaba. Un silencio que curaba. Mariana respiró, temblorosa. Siento tanto, susurró. No sientas nada, respondió él con ternura. No hiciste nada malo. Tú no sabías mi historia. Tu hija tampoco. Pero quiero que entiendas que no estoy confundido, que lo que siento cuando las veo no es un deseo de llenar un vacío. Es algo más limpio, algo más verdadero. Mariana bajó la mirada. Y entonces vio el portarretratos vacío sobre su escritorio. Se quedó mirándolo. Leonardo siguió su mirada, y sin decir una palabra, abrió el cajón y sacó el dibujo que Luna le había regalado esa mañana. Con una decisión lenta, solemne, lo colocó dentro del marco. Encajó perfectamente. Mariana llevó una mano al pecho, como si necesitara sostener el corazón que se había aflojado de golpe. Ella, susurró, ella va a estar tan feliz cuando lo vea ahí. Yo también, respondió Leonardo con una sonrisa pequeña, pero genuina, mucho más de lo que imaginas. Hubo un instante en el que ambos se quedaron mirando el dibujo, una familia improvisada, imperfecta, pero luminosa, y aunque aún no lo sabían, ese gesto sería recordado por los tres como el comienzo real de todo. Entonces, Leonardo tomó una decisión. Mariana, dijo, quiero ofrecerte algo formal, no como un favor, ni como un gesto emocional, como un acto de justicia. Ella lo miró, confundida. Él le tendió un sobre. Es una oferta de empleo con contrato estable, seguro médico para ti y tu hija, salario digno y horario más flexible. Te lo ofrezco porque eres excelente en tu trabajo y porque mereces estabilidad, no limosnas. Mariana lo tomó con manos temblorosas. Abrió el sobre, contuvo el aliento. Su voz se quebró. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió él. No te estoy pidiendo nada a cambio. Ni una relación, ni compromiso, ni cercanía. Esto es por ti, por tu dignidad. Lo otro, lo que sea que estén haciendo, irá a su ritmo. Mariana cerró los ojos. Las lágrimas finalmente rompieron la resistencia. Gracias, susurró. Gracias por verme. En ese momento, la puerta se abrió un poquito y asomó la cabeza de Luna. ¿Estás llorando, mami?, preguntó, preocupada. Mariana se rió entre sollozos. Un poquito. Luna entró, se subió a su regazo y puso un collar hecho de cuentas plásticas alrededor de su cuello. Para que no estés sola nunca, dijo la niña. Leonardo miró la escena y sintió algo que no había sentido en años. Una certeza tranquila, profunda, como si Dios, o la vida, le dijera al oído,
Este es el camino. Mariana besó la cabeza de su hija. Luna, contenta, miró el portarretratos y aplaudió. «Mire, jefe, ya somos familia en el dibujo». Los ojos de Leonardo brillaron. No era una promesa fácil, no era un final, era un comienzo. Y mientras la niña celebraba, Mariana y Leonardo intercambiaron una mirada larga, suave, honesta. No había prisa, no había exigencias, solo había verdad, una verdad que se parecía demasiado al amor. Los días que siguieron al contrato formal y al dibujo dentro del portarretratos se sintieron diferentes para los tres, aunque nadie lo dijera en voz alta. Mariana caminaba por los pasillos con un peso menos en la espalda. El peso del miedo a ser despedida de un día para otro, el terror constante a que cualquier error mínimo significara volver a empezar desde cero. Ahora había un papel, una firma, un «tú perteneces aquí», que nunca antes había escuchado en su vida laboral. Cada vez que pensaba en eso, se le humedecían los ojos, pero de gratitud, no de tristeza. Luna también parecía percibir el cambio. Jugaba un poco más tranquila, comía mejor, dormía sin despertarse en mitad de la noche preguntando si el hombre enojado sabría dónde vivían. Mariana notaba esos detalles con una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque la niña, al fin, tenía un entorno más seguro, culpa porque sentía que la vida le ofrecía algo bueno y a ella le costaba confiar. Leonardo, por su lado, había descubierto un nuevo ritual. Cada mañana, antes de iniciar las reuniones, se tomaba unos segundos para mirar el portarretratos con el dibujo de Luna. Ese pequeño papel, con figuras de colores desprolijos, era más honesto que muchas de las fotos de premios que colgaban en las paredes. Le recordaba que el éxito no servía de mucho si no lo compartía con nadie. Una tarde, al finalizar la jornada, encontró a Mariana en la cafetería, guardando algunas cosas mientras Luna terminaba un vaso de leche sentado en una mesa baja. La niña, al verlo, sonrió de inmediato. «Mire», dijo levantando el vaso. «No derramé nada hoy. Eso es todo un logro», respondió él divertido. «Yo a tu edad era un desastre con los vasos». Mariana rió bajito. Había algo en esas interacciones que empezaba a parecer cotidiano, no forzado, no teatral, simplemente cotidiano. Y lo cotidiano, para un corazón que vivió en alerta, es un lujo. Leonardo esperó a que Luna se distrajera con unos lápices y entonces se volvió hacia Mariana. «Quería preguntarte algo», dijo, adoptando un tono un poco más serio. Ella sintió que el estómago se le encogía, no por miedo, sino por una mezcla de expectativa y cautela. «Diga, sé que nuestra relación empezó de una forma poco común», comenzó él. «Un abrazo en un pasillo, un exmarido violento, un dibujo que terminó en mi escritorio. Nada de esto estaba en los planes de nadie». Hizo una breve pausa. «Pero, aún así, han sido de los días más humanos que he vivido en años». Mariana bajó la mirada por un segundo, con el corazón golpeando en el pecho. «También han sido días extraños para mí», admitió. «Buenos, pero extraños». Leonardo respiró hondo, como quien se prepara para cruzar una línea invisible. «Quisiera invitarte a cenar», dijo al fin. «No como tu jefe y tu empleada, no como el rico y la empleada de limpieza. Como dos personas que la vida juntó de una forma inesperada. Una cena tranquila, sin obligaciones. Si dices que no, no cambia nada de lo que ya te ofrecí. Pero si dices que sí, quizá podamos conocernos de verdad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mariana las sintió una por una. No eran una orden, no eran un chantaje, no eran un pago disfrazado por lo que él había hecho por ellas. Eran una invitación, y eso, para alguien que solo había conocido imposiciones, ya era un milagro. «No quiero perder lo que tanto me costó conseguir», dijo ella con sinceridad. «Este trabajo, esta estabilidad, no quiero arruinarlo por confundir sentimientos». «No quiero que pierdas nada», respondió él con calma. «Por eso te hablo claro. Lo que tienes aquí como profesional está asegurado. No estoy condicionando nada. Si mañana me dices que prefieres mantener siempre una distancia, lo respetaré. Pero sería deshonesto de mi parte no decirte que, más allá de admirarte como madre y como trabajadora, como hombre, me importas.
Mariana sintió un cosquilleo doloroso y dulce a la vez en el pecho. Había esperado tantas veces oír esas palabras de la boca equivocada, acompañadas de promesas vacías, mentiras, control, pero en la voz de Leonardo sonaban distintas. Sonaban como una verdad que él mismo estaba aprendiendo a decir. «Necesito pensar», retrucó ella sin escapar, pero sin entregarse a ciegas. «Mi corazón todavía se asusta fácil». Leonardo asintió sin apuro. «Piensa. Toma todo el tiempo que necesites. Solo quería que supieras que si algún día decides que podemos sentarnos frente a frente, sin uniformes de por medio, yo estaré dispuesto». En ese momento, Luna, que los estaba escuchando a medias, se levantó de la silla y se plantó entre ambos con una sonrisa traviesa. «¿Van a salir a comer?», preguntó. «Pueden llevarme, yo me porto bien. Puedo comer papas fritas y no ensuciarme». Mariana se llevó una mano a la frente, entre divertida y avergonzada. «Luna». Leonardo rió, pero no de la niña. Rió con ella. «Prometo que si tu mamá acepta, haremos un plan donde tú también entres», dijo. «Pero primero quiero que ella decida sin presión». Luna frunció el ceño con una seriedad adorable. «Yo ya decidí», afirmó. «Creo que ustedes dos son familia». Mariana abrió la boca para corregirla, pero se encontró incapaz de formarlo en palabras. Leonardo, en cambio, se quedó en silencio, procesando esa frase como si fuera una profecía. Esa noche, en la pensión, mientras Luna dormía con su muñeca abrazada, Mariana se sentó al pie de la cama con el corazón inquieto. Sacó del cajón el collar roto que siempre guardaba como recordatorio y lo sostuvo entre los dedos. A su lado, sobre la mesita, estaba el collar de cuentas plásticas que Luna le había puesto en el cuello en la oficina, como una especie de versión sanada del otro. Uno representaba el pasado que la lastimó, el otro, el presente que intentaba curarla. «¿Y si me equivoco otra vez?», pensó. «¿Y si esta vez no es violencia, pero sí abandono? ¿Y si un día él se cansa de este cariño y sigue su vida?» Y Luna se queda preguntando por qué ya no viene ese hombre de ojos tristes que empezó a reír. El miedo era legítimo, no era exageración, era fruto de experiencias reales. Pero junto al miedo había algo nuevo, un susurro suave dentro de ella que decía: «También mereces algo bueno. No solo sobrevivir, vivir». En un impulso que no supo de dónde salió, se arrodilló junto a la cama y cerró los ojos. No era una mujer de rezos largos, pero aquella noche su oración fue sencilla. «No me dejes engañarme, Dios. Si este hombre viene para bien, ensancha mi corazón, y si viene para repetir historias rotas, dame señales claras para salir a tiempo. Pero, por favor, no me dejes cerrar la puerta solo por miedo». Cuando terminó, se sintió un poco más ligera. Al día siguiente, el edificio parecía uno de esos días grises que invitan a la introspección. Lloviznaba tenuemente, las ventanas mostraban gotas resbalando como silencios. Mariana llegó con el paraguas chorreando y Luna sujetando una mochila pequeña. Subieron al piso de siempre, saludando a Carmen, a Mateo, a los empleados que ya los conocían. En algún momento de la tarde, mientras revisaba inventarios en el depósito, Mariana tomó una decisión. No como una impulsiva adolescente, sino como una mujer adulta que se permite dar un paso al frente sabiendo los riesgos. Buscó a Leonardo con la mirada. Lo encontró en el pasillo, hablando con un director de área. Esperó a que terminara. Cuando el otro hombre se fue, ella se acercó con el corazón golpeando en el pecho. «Adrian», se corrigió sola en la mente, recordando que no era esa historia. «Leonardo». Él se giró al escuchar su nombre en su voz. «Dime». «Sobre la cena», empezó tragando saliva. «Acepto, pero con una condición». Él sintió cómo algo se le encendía por dentro, pero mantuvo el semblante sereno. «Te escucho. Quiero que sea algo sencillo», dijo. «Nada de restaurantes caros, ni trajes, ni coches con chofer esperando a la puerta. No quiero sentir que soy una invitada de otro mundo. Quiero sentir que somos personas. Solo personas». Leonardo sonrió. Esa petición encajaba con lo que él también deseaba. «Hecho», respondió. «¿Te parece bien el sábado en mi casa? Preparo yo la cena. Algo simple, y si te hace sentir más tranquila, que Luna venga también un rato. Luego, si se duerme, Mateo puede llevarla a casa con Carmen, que se ofreció a quedarse con ella hasta que regreses». Mariana lo miró sorprendida.
Ha pensado en todo, comentó. Cuando algo importa, se piensa bien, replicó él. Ella asintió. El trato estaba hecho. La noche de la cena, la mansión de Leonardo no parecía la misma de siempre. No había grandes arreglos florales, ni luces deslumbrantes, ni música sofisticada. Solo algunas velas encendidas en el comedor, una mesa preparada con platos simples pero bien puestos, y el aroma cálido de comida casera que salía de la cocina. Mariana llegó con Luna, las dos algo nerviosas, las dos algo emocionadas. Ella llevaba un vestido sencillo, de esos que se guardan para ocasiones importantes, aunque nadie sepa bien cuáles son. Luna estrenaba unos zapatos que le quedaban apenas justos, pero que la hacían sentir princesa. Cuando Leonardo abrió la puerta, no llevaba traje. Estaba con una camisa remangada y jeans, el cabello un poco revuelto por el ajetreo de la cocina. Por primera vez Mariana lo vio sin la armadura del CEO, y eso la desarmó más de lo que esperaba. «Bienvenidas», dijo, con una sonrisa que no intentaba impresionar a nadie. Luna abrió los ojos como platos. «¡Guau!», exclamó. «Su casa es enorme, pero hoy solo vamos a usar un pedacito», respondió Leonardo. «La cocina, el comedor y el jardín, el resto puede esperar». Cenaron los tres juntos. La conversación fluyó fácil, sin silencios incómodos. Hablaron de cosas simples, de los dibujos de Luna, de las comidas que más le gustaban, de las travesuras que hacía la niña cuando era más pequeña. En un momento, la lluvia cesó y se asomaron al jardín para ver cómo las gotas brillaban sobre las hojas bajo la luz tenue. Después del postre, Luna empezó a bostezar. Leonardo la tomó en brazos con una naturalidad que sorprendió a Mariana. La niña apoyó la cabeza en su hombro, medio dormida. «¿Te molesta si la llevo hasta el cuarto de invitados para que descanse un ratito?», preguntó. Mariana negó con la cabeza, conmovida por la imagen. «Ve», susurró, «ella confía en ti». Cuando se quedó sola en el comedor, Mariana se permitió mirar alrededor. La casa era grande, sí, pero ya no la intimidaba. Había algo distinto en el ambiente. Fotos familiares con los padres de Leonardo, algunas imágenes antiguas de viajes, y en una esquina discreta del salón, el portarretratos con el dibujo de Luna. No estaba en el despacho. Estaba allí, en el corazón de la casa. Sintió una punzada dulce. Leonardo habló suavemente al regresar para no despertar a la niña. «Está dormida. Mateo y Carmen la llevarán en media hora». No quise arrancarla de golpe de la noche. Se sentó frente a Mariana, ahora sí, solo los dos. Hubo unos segundos de silencio. Esta vez eran conscientes de que no había trabajo de por medio, no había excusas, solo estaban ellos. «Gracias por venir», dijo él primero. «Sé que no fue fácil decir que sí». Mariana jugueteó con el borde de la servilleta. «Tenía miedo», admitió. «Todavía lo tengo un poco, pero creo que me cansé de dejar que el miedo decida todo en mi vida». Leonardo la miró con una mezcla de admiración y ternura. «No quiero ocupar el lugar de nadie», dijo con voz baja. «Ni el de tu padre, ni el de un marido que no supo amar, ni el de un héroe que viene a rescatarte. Solo quiero construir algo nuevo, algo que no se parezca a lo que te dañó, algo en lo que tú puedas respirar tranquila y Luna pueda crecer sabiendo que el amor no duele». Esas palabras se clavaron en el alma de Mariana como luz, no una luz cegadora, sino una luz cálida, de hoguera en noche fría. «Yo tampoco quiero reemplazar a nadie en tu historia», respondió ella. «No quiero ser la mujer que llegó cuando otra se fue. Quiero ser, si algún día lo soy, una elección nueva, no una sustitución». Leonardo asintió, con los ojos brillando. «Eres una elección», dijo. «Desde el primer día en que decidí no despedirte, desde el día en que puse ese dibujo en el portarretratos, desde que entendí que el amor no se mide en sangre, sino en la capacidad de quedarse». Hubo un silencio suave, lleno de una emoción tan grande que parecía empañar el aire. Entonces, él extendió la mano sobre la mesa, despacio, sin invadir. La dejó allí, abierta, esperando. «No te prometo perfección», dijo. «Voy a cometer errores. A veces el miedo me va a visitar también, pero te prometo algo. Nunca usaré mi poder para hacerte daño. Nunca usaré tu historia para controlarte. Y jamás, jamás haré que tu hija sienta miedo de mí».
Mariana miró esa mano extendida. Pensó en el collar roto. Pensó en el contrato formal. Pensó en Luna riendo por primera vez en mucho tiempo, y con el corazón latiendo fuerte pero sin pánico, alargó la suya y la puso encima. «Yo tampoco prometo ser perfecta», susurró. «Todavía me asusto, todavía desconfío. Pero si tú caminas despacio, yo también puedo intentarlo». Sus dedos se entrelazaron. No fue un gesto apasionado de novela exagerada. Fue un pacto. Un compromiso de dos personas adultas que decidían sanar juntos. En ese momento, se escuchó un pequeño aplauso desde la puerta. Luna, medio dormida, los miraba con una sonrisa soñolienta. Sabía que eran familia, murmuró, antes de dejar caer la cabeza otra vez sobre el hombro de Carmen. Mariana y Leonardo se miraron y rieron, con lágrimas en los ojos. No hacían falta más definiciones. Aquella noche no hubo besos robados ni promesas de matrimonio inmediato. Hubo algo más raro y más valioso. Una decisión mutua de construir una familia que no nacía de la sangre, sino del alma. Una familia donde un hombre que había perdido a su esposa y a su hijo encontraba, sin reemplazar a nadie, un lugar para amar de nuevo. Donde una mujer que había escapado de la violencia aceptaba, por fin, que merecía un amor sin golpes ni gritos. Donde una niña que había aprendido demasiado temprano lo que era el miedo podía crecer sabiendo que el cariño también podía ser refugio. Y mientras las luces de la casa se iban apagando poco a poco, una voz suave, la misma que te acompaña mientras escuchas esta historia, podría susurrar: «A veces la sangre no une tanto como un abrazo inocente, porque el alma reconoce antes que la mente». Si esta historia tocó algo en tu corazón, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas y deja una nota del 0 al 10. Tu presencia aquí también es familia.